Este video es para indicar como evidencia el circuito lógico de la expresión AB más A por B más C más B por B más C. Voy a encender el circuito y aquí nos muestra ya en donde hay corriente y en donde tenemos las líneas sin corriente aún, todavía que están en color verde. Vamos a explicar línea por línea de su tabla de verdad para ver el funcionamiento correcto dentro del circuito ya ensamblado. Para ello he agregado en el circuito lógico tres interruptores, una batería de 5 volts y también agregué un LED al final para poder visualizar el funcionamiento del paso de la corriente. Tenemos la primera línea de nuestra tabla de verdad en donde tenemos que si todos están en posición 0, obviamente no habrá corriente y no enciende el LED, que es como está en la posición original en este momento. En nuestra segunda línea nos dice que nada más tenemos un número 1, o sea que hay corriente presente, nada más en el switch, en el interruptor C, y no va a haber resultado alguno al final. Vamos a ver, vamos a activar el interruptor C, que sería este, y efectivamente no pasa nada, no hay corriente. No hay corriente debido a que la compuerta OR sí deja pasar el voltaje, porque su condición es que únicamente habiendo voltaje en una de sus entradas va a permitir el paso de la corriente, va a ser un número 1. Y este número 1 va a alimentar la entrada de la AND y la entrada de la otra compuerta AND, pero como no hay voltaje en ambas entradas del AND, entonces no pasa como 1, queda como 0, no hay voltaje, entonces no enciende el LED aquí al final. Vamos a apagar nuevamente el interruptor. Nos pasamos a la siguiente línea de nuestra tabla de verdad y tenemos que en A está en 0, el B está en 1 y el C está en 0. Con esta condición sí nos debe de dar salida positiva, debemos tener un 1 al final que hará encender el LED. Veamos, vamos a encender la compuerta B, que sería este interruptor. Y efectivamente pasa la corriente por la compuerta OR, permite el paso porque nomás con una sola entrada que tenga positiva permite el paso y alimenta hacia hasta la última compuerta OR atravesando por las compuertas AND, porque esta compuerta también se alimenta de corriente por este extremo, recibiendo corriente en sus dos entradas, y esta es la que nos da la corriente hacia el LED. Esta que tenemos aquí abajo es la corriente que está indicando con la flecha del ratón y enciende. Apagamos nuevamente y tenemos ahora nuestra siguiente línea en la tabla de verdad, que es tenemos A igual a 0, B1, C1 y si tendremos salida. Okay, prendemos nuestro interruptor C. Aquí aún no pasa nada porque no hay corriente, no deja pasar la corriente porque recibe nada más un voltaje en una de sus salidas nada más, pero al prender el interruptor B, ahí sí tenemos voltaje, entonces sí se cumple la tabla de verdad aquí, en esta línea. Pasemos a la siguiente, volvemos a apagar los interruptores, y la siguiente línea en la tabla de verdad es que tenemos corriente en el A, tenemos 0 en el B y tenemos 0 en el C, y entonces no nos dará resultado al final, quedará apagado el LED. Veamos, prendemos nada más el A y efectivamente no hay corriente porque nada más recibe voltaje en una de las entradas de la compuerta AND
y por ende no pasa, como ya lo mencioné. Ok, apagamos el interruptor y nuevamente nos vamos a la siguiente línea. Tenemos ahora 1 en A, 0 en B y 1 en C, y ahí sí nos debe dar voltaje. Entonces encendemos el C, encendemos el A y efectivamente pasa corriente y el LED enciende. Ahora nuevamente los vuelvo a apagar y nuevamente tenemos que en la siguiente línea tenemos 1 en A, B también está en 1 y tenemos 0 en C. Entonces tenemos nada más corriente en esta, ya está prendido ahí, y si presionamos esta pues con más ganas va a prender ya, porque sigue, también recibe voltaje por el lado del interruptor A. ¿Okay? Entonces vamos a apagar nuestro interruptor. Entonces si se cumplió esa línea también. Y por último tenemos la última línea, la tabla de verdad. Veamos si se cumple. Tenemos 1 en todo, pues por ende si tenemos 1 en todo, vamos a tener voltaje al final y va a encender nuestro LED. Pues este es la explicación de la expresión, y vemos que si funciona correctamente nuestro circuito. ¿Okay? Lo detenemos. Bueno, apagamos nuevamente los interruptores y apagamos nuestro circuito.